Potencial de generación de energía fotovoltaica en México. La ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas de nuestro país favorecen el sector energético, convirtiéndolo en uno de los territorios con mayor potencial para aprovechar la radiación solar. Aquí en la imagen podemos ver que en casi todo nuestro país está en rojo, naranja y amarillo de la radiación solar. Capacidad actual de los sistemas fotovoltaicos en México. En nuestro país existen 44 centrales solares distribuidas en 3 estados de nuestro país. Estas tienen una capacidad instalada de 2.945 megawatts con una inversión de más de $6.300.000. La Solmex nos mencionó en junio del 2019 que se rompió el récord de capacidad fotovoltaica instalada en nuestro país con 4.057 megabytes, distribuidos en 33.064 megawatts en parques solares y 693 megawatts en generación solar distribuida. Energía fotovoltaica que se produce anualmente en México. Podemos ver aquí unas imágenes con la energía solar capacidad instalada que ha ido desde el año 2009 hasta el año 2018. Podemos notar que esta ha tenido en tendencia a partir del 2016 y que en 2018 agarró un boom impresionante. El porcentaje de la energía fotovoltaica en nuestro país está totalmente dividida al 31%, lo cual está ocupado por el sector nuclear un 2%, el sector fotovoltaico 4.3%, eólica 7.5% y hidroeléctrica 16%. Nuestro país, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tiene un gran potencial de generación de energías renovables, pero de forma especial tiene mucho más potencial la energía fotovoltaica, ya que la ubicación geográfica es altamente privilegiada. México es uno de los países con mayor potencial del mundo, ya que la cantidad de energía solar promedio que recibe el país es de 5 kilowatts por cada metro cuadrado al día, por lo cual un aproximado potencial solar bruto de 50 veces el total de energía eléctrica generada por el país. Aquí podemos ver el pronóstico de la energía fotovoltaica en México para los próximos 15 años. En el 2022 estimamos que vamos a tener la ocupación por un 8% y en 2032 aumentará al 9%. Además, aquí podemos ver la evolución de las adiciones de capacidad, capacidad instalada y generación de la tecnología solar fotovoltaica hasta el 2030. A continuación, en la sección 2 se hablará sobre la operación, desempeño y selección de sistemas fotovoltaicos. En términos sencillos, un sistema fotovoltaico es la agrupación y trabajo en conjunto de ciertos componentes eléctricos para lograr la transformación de la energía solar en energía eléctrica utilizable. En primera instancia tenemos qué es una celda fotovoltaica, un módulo fotovoltaico y un arreglo de módulos fotovoltaicos. Una celda fotovoltaica, como se muestra aquí en la imagen, es una tecnología de recolección de energía que convierte la energía solar en electricidad útil a través de un proceso llamado efecto fotovoltaico. Luego tenemos qué es un módulo fotovoltaico. Los módulos fotovoltaicos son productos electrotécnicos únicos y son un conjunto de estas celdas fotovoltaicas, la cual, como ya expliqué anteriormente, su fin es a través de la energía solar generar una corriente eléctrica. Luego tenemos los paneles solares, los cuales son un arreglo de módulos. Y por último, ¿qué es un arreglo de módulos fotovoltaicos? Bueno, esta sería ya la unidad de generación de energía completa, que consta de cualquier número de módulos y paneles fotovoltaicos. Luego, ¿cómo se obtiene de manera experimental el voltaje de circuito abierto y cortocircuito de un módulo fotovoltaico? Para esto vamos a necesitar un multímetro, el cual es una herramienta diseñada para medir el voltaje, la corriente eléctrica y generalmente resistencia. Al utilizar este voltímetro para poder medir el voltaje del circuito abierto, el cable negro debe estar conectado a COM, este cable debe estar conectado aquí, y el cable rojo debe estar conectado a B o BDC, que en este caso sería este. Luego se mueve el interruptor, por decir algo, en 20. Esto le da a entender al multímetro que lo máximo que puede medir es hasta 20 voltios. Para medir el cortocircuito de este módulo, se coloca el cable negro en COM y el cable rojo en amperes o microamperes, dependiendo del multímetro. Y se repite el mismo proceso con el interruptor para que mida hasta un máximo de voltios. Luego, ¿cómo se obtiene de manera experimental las características de corriente, voltaje y potencia de voltaje de un módulo fotovoltaico? Las características
y B, se obtienen exponiendo el dispositivo a una fuente de energía controlada de luz y midiendo la corriente generada en una carga conocida, por lo que la corriente es bien conocida a través del voltaje de salida. Luego, para las características PV, estas se obtienen al exponer el dispositivo a una fuente de energía variable de luz y al medir la corriente en diferentes cargas. Luego, calcular la potencia entregada a la carga. Asimismo, tenemos cómo se obtiene de manera experimental el punto de máxima potencia. Este se hace al anotar el valor pico de potencia y el voltaje para alcanzar dicha potencia. Estos se saca de manera gráfica cuando se grafican los resultados de las medidas del experimento PV. Luego, ¿cómo se calcula la energía producida anualmente por un sistema fotovoltaico? Para eso se utiliza esta ecuación, esta fórmula global, en donde E es igual a la energía, A el área total del panel solar, R el rendimiento del panel solar, H la radiación solar media anual en paneles inclinados y PR es la relación de rendimiento y coeficientes de pérdidas. Finalmente nos pidieron simular un sistema fotovoltaico que nosotros tendríamos que usar para poder generar el 40% de la energía anual que consumimos en nuestros hogares. Para eso, sabemos que el 40% de esa energía es un valor de 27.524 kilowatts por hora al año. Al mes, esto sería 2.293.67 kilowatts por hora y al día 76.46 kilowatts por hora. Sabiendo esto, cotizamos en Amazon este panel, el cual por cada 2 paneles de 100 watts, es decir, 200 watts, tiene un costo de $191.99 y para poder cubrir toda la energía que necesitamos que este sistema fotovoltaico produzca, vamos a requerir de 383 paneles, lo cual nos deja con un costo total de $73.532.17 y un costo adicional aproximado de $2.000, que eso es lo que cuesta más o menos la instalación de estos paneles solares. Y voy a presentar la sección 3, obtención de las características de corriente y voltaje, y potencia y voltaje. Usamos la herramienta de National Instruments Multisim y el archivo proporcionado Testing the Solar Cell Modules. A continuación mostraré las gráficas de las simulaciones con las características que se nos pidieron, además de que presentamos en sus gráficas el voltaje del circuito abierto, la corriente de cortocircuito y la máxima potencia. Aquí tenemos la celda fotovoltaica original y en el diagrama del circuito eléctrico podemos observar que VRAD representa la irradiación solar, U1 representa el panel solar y B bayas representa el voltaje consumido donde se ha instalado el panel solar, se hace una casa o una oficina. Este arreglo tiene una corriente de cortocircuito de 34 miliamperios, una máxima potencia de 15 miliwatts en 0.49 volts y un voltaje de circuito abierto de 0.56. Conectamos 6 celdas en serie y se configuró para que tuvieran una corriente de cortocircuito de 100 miliamperios, obteniendo así una potencia máxima de 0.29 watts en 3.1 volts, un voltaje de circuito abierto de 3.57 volts. Conectamos 2 módulos como el anterior en paralelo, obteniendo así una corriente de cortocircuito de 0.2 amperios, una potencia máxima de 0.59 watts en 3.1 volts, un voltaje de circuito abierto de 3.57 volts. Conectamos también 2 módulos en serie, obteniendo así una corriente de cortocircuito 0.1 amperios, una potencia máxima de 0.59 watts en 6.2 volts y un voltaje de circuito abierto de 7.14 volts. Se utilizó la misma configuración que la simulación anterior, con la diferencia de que se está considerando un módulo con sombra, con lo cual se redujo en un 30% el voltaje de VRAD 2, obteniendo así una corriente de 70 miliamperios, una potencia máxima de 0.43 watts en 6.34 volts y un voltaje de circuito abierto de 7.09 volts. Finalmente, exportamos los datos obtenidos de los siguientes arreglos y los exportamos a Excel para poder obtener las curvas de corriente respecto al voltaje en una sola gráfica y visualizar las diferencias de manera clara. Algunas diferencias que podemos destacar son las siguientes 4 puntos. Además, exportamos a Excel los datos de los últimos 2 arreglos para obtener las curvas de la corriente respecto al voltaje cuando hay y cuando no hay sombra, para poder visualizar las diferencias de las cuales
podemos destacar los dos puntos que tenemos ahí. Este es un ejemplo del arreglo del circuito para dos paneles fotovoltaicos en paralelo. Las patas positivas están en la línea exterior roja y las negativas en la exterior negra. A su vez estas se conectan cerrando el circuito con el potenciómetro, y la parte positiva sobresalen dos cables rojos para que el amperímetro pueda tomar la medición y a su vez cerrar el circuito. Estas dos rojos más cercanas a la pantalla son para la medición de voltaje. Para este sistema con solo un módulo en serie se encuentra una corriente cortocircuito de 78 mA y el voltaje abierto de 3.23, justo con una estimación manual de potencia máxima de 162 a 195 miliwatts. Para el caso de los dos módulos fotovoltaicos conectados en paralelo, se encuentra una corriente en cortocircuito de 174-175 mA con un voltaje en circuito abierto de 3.23 volts. Para este caso, el punto de potencia máxima se encuentra aproximadamente ubicado entre los 225 a 270 miliwatts. Para el caso de los dos módulos fotovoltaicos conectados en serie, se encuentra una corriente en cortocircuito de 55.4 mA y el voltaje en circuito abierto de 6.46 volts, con una potencia máxima de entre los 248 a 264 miliwatts. Para el caso del arreglo de dos módulos fotovoltaicos en serie con una obstrucción del 30%, se encuentran datos muy similares al anterior, solo que el voltaje de este circuito abierto es un poco menor, teniendo un valor de 6.37 volts. Utilizando el primer experimento se obtuvo una línea estándar de lo que sería la curva IV para un módulo fotovoltaico. De ahí se puede interpretar las diferencias de cuando se arreglan en serie o en paralelo estos módulos. Cuando se arreglan en serie, como se ve en la gráfica azul, lo que incrementa es el voltaje en circuito abierto, se duplica. Pero la corriente en cortocircuito técnicamente debería ser lo mismo, probablemente porque la intensidad del sol modificó estos datos en el experimento. Pero para el caso de la línea verde, que son los arreglos en paralelo, lo que se duplicó no fue el voltaje, sino la corriente en cortocircuito, porque están en paralelo. Y para terminar, tenemos las curvas IV en comparadas, las de los dos módulos en serie y la de los módulos con obstrucción del 30%. La amarilla, que es la del circuito con obstrucción parcial, es menor porque no están trabajando con la misma eficiencia. Y bueno, ¿cómo se podría maximizar la potencia máxima que te da tu arreglo de paneles fotovoltaicos? Bueno, eso depende de las características que tenga tus paneles solares, su corriente en cortocircuito máxima y su voltaje en circuito abierto máximo. Porque el que tenga un valor más grande o más eficiente, si lo comparas con otros modelos, recordando la fórmula de potencia, es corriente por voltaje. Entonces, si tienes módulos con uno de esos datos mayor, puede que un arreglo, por ejemplo, te pueda servir más en serie porque te va a dar más potencia máxima, o puede que sea en paralelo. Eso depende ya de la construcción y características básicas de los modelos o de los paneles fotovoltaicos que compres.